Y ahora les presentamos nuestro siguiente invitado. Se trata del doctor Franklin García Fermín, quien es ministro de Educación Superior, Ciencia y Tecnología, MESIT, ex rector de la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Buenos días, ¿qué tal? Buenos días. Ministro, un placer. Bienvenido. Bienvenido. Quisiera comenzar, porque fue una cosa recientísima, bueno, hoy se recoge en la prensa, del inicio del Instituto Superior de la Policía Nacional. La idea es que eso emita títulos válidos a nivel superior, Ya a nivel universitario. Ellos tienen esa facultad desde hace varios años. Y será una dependencia del Ministerio de Educación Claro, Superior. porque ellos tienen capacidad para emitir títulos universitarios, o sea, de estudio superior. Digamos, de oficialidad. Tanto de grado como de posgrado. De oficialidad. Sí, así mismo. Así es. Tienen potestad legal. García Fermín. El Consejo Nacional de Educación Superior de la le dio Policía esa Nacional. potestad. Se acerca el 16 de agosto, 4 años en el Ministerio de Educación Superior, la MESIT. El presidente está haciendo cambios, tweets, cambios, algunos lo aplica para inmediato y después otro lo deja para el 16 de agosto. Supone que usted tendrá una suerte o de quedarse o de que lo lleven a otro lugar. ¿Cuál sería, a su entender, los 4 pilares fundamentales de su gestión en el MESIT? Bueno, primero debo señalar que la facultad de designar funcionarios se la da la Constitución al señor presidente de la República y él siempre lo hará apegado a los mejores intereses del país, ¿verdad? Tratando de que a esas posiciones vayan las personas que tengan la mayor capacidad, el mayor conocimiento y también la mayor determinación, ¿verdad?, de hacer una gestión que esté al más alto nivel. En cuanto a nuestra gestión dentro del Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología, yo pienso que no solo el dinamismo que nosotros le hemos impregnado a este ministerio, llevando a cabo altas actividades en el orden docente, en la formación de profesionales al más alto nivel, ya que a nosotros nos corresponde evaluar y darle seguimiento a las instituciones de educación superior de la República Dominicana y por ello recientemente concluimos lo que se conoce la evaluación quinquenal. Eso es un proceso bastante largo y complejo mediante el cual las instituciones de educación superior realizan en una primera instancia una autoevaluación. Después viene la evaluación que la hacen los pares, son expertos tanto nacionales como internacionales que llevan a cabo este proceso. Y una tercera fase que es el plan de mejora que deben presentar esas instituciones para aquellas debilidades que fueron vistas en el proceso se conviertan en fortaleza. También el trabajo que hemos hecho a nivel del desarrollo de la ciencia y de la investigación. Hemos invertido más de 2.000 millones en más de 350 proyectos de investigación científica que tenemos en este momento sobre temas que son evidentemente de alto interés para el país, como el caso, para ponerle un ejemplo, el sargazo que tenemos en este momento. ¿Cómo resolverlo? Cómo resolverlo. 5 proyectos tenemos de distintas instituciones de educación superior trabajando sobre el sargazo. También hemos trabajado fuertemente en el área de la formación de jóvenes
a través de las becas, más de 40.000 becas otorgamos para estudiar en el país y estudiar en el extranjero. También cerca de 120.000 jóvenes fueron formados en inglés, en el dominio de la lengua inglesa. Es decir, que bueno, también lo hemos formado un grupo, no a ese nivel, en francés, en portugués, y ahora tenemos próximamente la firma de un convenio con la Embajada de China, de la República Popular China, para enseñar en el país el mandarín, que también es una lengua que está siendo altamente ¿Y cuándo se demandada. iniciaría ese proceso De la enseñanza del mandarín? Yo pienso que ya a finales de noviembre, por ahí, estarán llegando al país los maestros que van a venir de China. Ya hay programas, ellos tienen programas con la Universidad INTEC sobre enseñanza del mandarín, tienen con la Universidad Autónoma de Santo Domingo y con otras instituciones. Se está haciendo con las universidades y no creando una escuela de mandarín. No, hay una escuela, tengo entendido, que está enseñando mandarín. Pero básicamente es a través de las universidades que se está enseñando el mandarín. Básicamente dirigido a jóvenes universitarios, Ministro, que tienen alto interés. A propósito de eso, ¿por qué el mundo hispanoamericano no se ha interesado en enseñar su idioma en los países de habla inglesa o de China? No, pero la enseñanza del español es muy fuerte, vamos a decirlo así, en los Estados Unidos. Bueno, fuerte básicamente porque tenemos una migración grande de iberoamericanos. Pero no hay una especie, por ejemplo, no hay un tipo de instituto dominico-americano, no hay una escuela francesa, es decir, no hemos colocado de manera formal esa formación. Que el Instituto Cervantes, que tiene un prestigio extraordinario y que tiene sede en muchos países, lamentablemente no tiene sede en la República Dominicana. Bueno, porque aquí hablamos el idioma. Pero lo hay en países que hablan el idioma castellano, el español. Pero ellos lo tienen en muchos países y el Instituto Cervantes se ocupa en muchos de esos países de promover la enseñanza de la lengua española. Doctor, desde el punto de vista de habilitación de nuevas instituciones de educación superior, ¿cuál ha sido el resultado? Bueno, tenemos, es muy importante tu pregunta, porque tenemos una demanda extraordinaria, ¿verdad?, de instituciones que quieren... Públicas y privadas. Públicas y privadas, sobre todo instituciones del Estado que aspiran, tienen institutos de formación y aspiran que se conviertan esos institutos en institutos de educación superior. Lo tenemos el INAP, el Instituto Nacional de la Administración Pública, tiene ese proceso abierto. Hay varias instituciones del Estado. Ahora mismo tenemos 57 instituciones de educación superior en la República Dominicana. De esas 57, nosotros hemos aprobado en estos 4 años unas 6 instituciones de educación superior. ¿Tiene sentido como política pública eso? Bueno, siempre y cuando cumplan, porque hay instituciones inclusive internacionales de educación superior que aspiran a entrar al país, pero tienen que cumplir con una serie de requisitos muy estrictos que establece la ley 139-01, que es la ley que instituye el sistema de educación superior en la República Dominicana. Entonces es un proceso que puede tomarse inclusive años. Lo digo porque uno piensa en que el requerimiento siempre de la calidad de lo que se enseña. Y esa parece ser
la presión que nos impone un mundo moderno. Por eso los requisitos son tan estrictos. Tienen que primero tener un local adecuado, es decir, una infraestructura, tienen que tener aulas al más alto nivel, y todo esto se le exige y se le da seguimiento hasta que, cuando ya han cumplido con todos los requerimientos de la ley, entonces se envía al Consejo Nacional de Educación Superior, Ciencia y Tecnología, donde allí se discute, y lo cual no quiere decir que se apruebe, pero se discute ampliamente, y si no llenan los requisitos, pues se devuelve el expediente, si entiende el Consejo, porque ya se supone que cuando llega al Consejo, los técnicos del MESIT han estado trabajando con ellos durante 2 o 3 años. Doctor Fermín, en el caso de los acuerdos internacionales para las becas, ¿cuántos estudiantes buscan, ¿verdad?, ingresar a esos acuerdos y cuántos son aprobados y cuál es la dinámica? Sí, normalmente aspiran, es decir, presentan sus expedientes a través de la plataforma. Más de 20.000 jóvenes cada año aspiran. Y las becas que otorgamos llegan a 2.000 becas por año. 20.000 intentan y solamente 2.000. Sí. Las nacionales, sí, que otro programa, intentan más de 54.000, es lo normal. Y otorgamos 8.000 becas nacionales. Estos son estudiantes de escasos recursos que buscan ir a las universidades privadas a través del MESIT. Hay de todos, pues no solo de escasos recursos participan. Participan jóvenes de clase media. Sí. Ahora, nosotros hemos hecho un gran esfuerzo para que las becas lleguen a todo el territorio nacional, lleguen hasta la frontera. Antes era muy difícil encontrar un becario en Pedernales, por ejemplo, o en Independencia, o en Montecristi, pero ahora nuestros técnicos van allá y le damos inducción a los jóvenes bachilleres o a los que ya están concluyendo, explicándole la importancia de que participen, y ya cada día más jóvenes de las provincias lejanas participan en la convocatoria de becas, que no era muy común en el pasado, y hemos logrado eso para que un mayor número de jóvenes necesitados de bajos recursos participen. Y las clases a distancia en las diferentes universidades, que a partir de 2020 con la pandemia se incrementó. La UAS tuvo algunos problemas, pero parece que ya estableció. Pero en cuanto a las universidades, ¿cómo se está comportando? Sí, mira, eso como... Y la calidad de la educación. Eso es muy estricto ahora, porque cuando llega un programa al Consejo Nacional de Educación Superior, en el que se va a aprobar ese programa o esa carrera, se pide que se presenten, si se va a enseñar presencial, o si va a ser virtual, o si va a ser semipresencial, porque los requisitos y las exigencias son distintas. Precisamente como tú señalas, porque un profesor que va a enseñar por la vía virtual tiene que tener la competencia primero. O sea, que no puede ser cualquier profesor. Tiene que tener un dominio en el manejo de la plataforma. Y cuando terminó la pandemia, nosotros convocamos a los rectores de las instituciones de educación superior de la República Dominicana, y decidimos, ahí después de escucharlo a ellos y nosotros haber presentado una propuesta, que el 25% de la asignatura puede ser virtual. Es decir, siempre y cuando
no sean asignaturas prácticas que requieren la presencialidad del alumno. Y hoy las universidades pueden enseñar por la vía virtual hasta un 25% de las asignaturas. Eso está muy regulado, eso está bien controlado. Cuestión de que cualquier profesor no esté enseñando por la vía virtual sin tener la competencia. Inclusive tuvimos que dedicar grandes esfuerzos, y todavía lo estamos haciendo desde el Ministerio de Educación Superior, para formar a los profesores que no tenían esa competencia. En el momento que llegó la pandemia y en el momento que debimos pasar del casi 100% de la docencia presencial a la docencia virtual. Y le pongo un ejemplo. La Universidad Autónoma de Santo Domingo, que es bastante grande, tenía en ese momento 33.000 secciones, pero solo 300 eran virtual. Ya tú te darás cuenta que era prácticamente más del 99% era presencial. Y tuvo que pasar 100% a la virtualidad. Pues hoy tiene hasta un 25% de su docencia virtual. ¿Pero qué controles adicionales se tienen desde el punto de vista de la calidad de esas sesiones en virtualidad? Las que son virtuales. O bueno, que le exigimos primero que tiene que tener la competencia. Bueno, tiene que tener la plataforma adecuada, la tecnología, la universidad. Tiene que tener los profesores adecuados que estén preparados en esa área. Eso es lo que garantiza que la docencia y la supervisión que se hace permanentemente. Pero eso desde el punto de vista de la calidad de interacciones de los estudiantes, nivel de atención, nivel de concentración, modalidades de evaluación, digamos que las plataformas y los profesores son el punto de entrada. Ya desde el punto de vista de la calidad del resultado hacia los estudiantes, ¿hay algún mecanismo en el cual podamos tener cierta certeza de lo que está ocurriendo? La propia plataforma te da más seguridad que cuando es presencial, porque todo queda registrado ahí. ¿Cuántas veces entró el estudiante? ¿Cuántas veces se desconectó? ¿Cuántas veces, cuántas horas estuvo? Se te puede controlar, porque eso queda ahí. La plataforma lo tiene. Es muy importante saberlo eso. Es decir, es como la enseñanza del inglés a través de la virtualidad. Precisamente nosotros ahora estamos trabajando en un programa porque queremos masificar la enseñanza del inglés, ya que de cada 100.000 solo podemos aceptar 25.000. Quiere decir que de cada 4 solamente ingresa programa de inmersión. De inglés de inmersión. Pero ahora estamos trabajando con una plataforma para enseñar el inglés virtual para la empleabilidad, le estamos llamando. Porque la plataforma te dice, y te da también cierta flexibilidad en algunos casos, que tú puedes estudiar a la hora que tú te sea más factible. Si tú trabajas, tú no puedes estudiar en la mañana o en la tarde, sino que lo haces en la noche. Pero eso queda registrado ahí. La hora que tú entraste te lleva un control de cada alumno. Eso es lo importante de la plataforma. Tiene su rigurosidad. Y el profesor, que es otra cosa muy importante, tiene que tener un dominio de la plataforma. Porque si no la tiene, va a repetir ahí un grupo de jóvenes viéndolo como si lo estuvieran viendo por la televisión. Y él hablando sin ninguna interacción. Doctor, quiero aprovechar para hablar sobre temas nacionales. El presidente el fin de semana hizo encuesta y va a presentar hoy el tema de la constitución, reforma constitucional en la semanal. Parece que va a someter ya el 16 de agosto. ¿Usted vio cuál es el planteamiento? De seguro que usted está a favor de todo eso como ministro. Mira, no solo porque soy el ministro, sino también porque soy abogado y tengo formación en el área del derecho constitucional. Y creo que lo que el presidente busca es precisamente contribuir con la institucionalidad del país. ¿Por qué?
porque la Constitución se ha convertido en la historia, lo podemos ver, la historia del constitucionalismo dominicano. La Constitución ha sido usada normalmente, raras excepciones, para que el gobernante de turno se haga un traje a su medida. Y por primera vez en este siglo, y probablemente en el siglo pasado, en varias ocasiones, pocas veces, Juan Bosch hizo una reforma que hay que reconocerla, ¿verdad?, democrática. Lo hizo Gregorio Luperón en el 1879. Fueron las grandes luces de las reformas constitucionales que se han hecho en el país. Yo creo que Luis Abinader está haciendo una contribución enorme al país con esta reforma. Porque ¿podemos hablar de contribución enorme cuando ni siquiera hemos visto el texto de esa posible reforma? Sí, pero fíjate, ya el hecho de que diga, número uno, que va a establecer ciertos procesos para limitar la reforma que pueda hacer un grupo, que esa reforma tenga que ser, crear lo que le llaman candado, crear ciertas exigencias para que una reforma se haga en el país, es importante. Claro, nuevos candados, pero el candado que está actualmente en la Constitución no lo queremos usar. Bueno, pero ¿cuál es el candado? Si lo han roto, el referéndum. Se rompió el referéndum, bueno, por eso habrá que definirlo, ¿verdad? Bueno, pero en el texto constitucional está definido. Medina la reformó en el 15, ese candado que se señala, lo reformó en el 15. No, pero el tema del referéndum es actualmente el principal mecanismo de control para modificaciones constitucionales, porque tiene que pasar por un mecanismo de democracia directa. Vamos a establecer un mecanismo que para reformar la Constitución sea realmente un proceso que requiera la más amplia unidad de la nación, el mayor consenso. ¿Eso no es el referéndum precisamente? ¿Eso no es el referéndum precisamente? Sí, pero que eso no está establecido claramente en la Constitución de la República. Claro que sí, doctor. Lo que no hemos querido es aprobar una ley que lo habilite. No está claramente establecido, mira, pero fíjate, la reforma de la Constitución, bueno, la Constitución que lo establece fue la del 2010, pero en el 2015 Danilo Medina, ¿qué hizo? Pero no es una ley que hay que establecerlo, es la propia Constitución. ¿Y cuál sería ese mecanismo? Porque se habla mucho del candado, pero no se dice cuál será el mecanismo. Bueno, precisamente ahí vamos a discutirlo. Vamos a ver lo que el presidente va a presentar hoy. Y a partir de ahí se va a abrir un gran debate. ¿Usted está de acuerdo también con la unificación de las elecciones para el 2032? Sí. Él dice que no para el 28. O sea, él no está planteando que se haga eso necesariamente, ¿verdad? Bueno, es una encuesta. No sabemos lo que está planteando. Sí, pero está... es una encuesta. Podemos deducirlo de la encuesta que él presentó, ¿verdad? De las 4 grandes preguntas. Lo del Ministerio Público es importante. Yo creo que hay que sacar al Procurador General de la República del Consejo Nacional de la Magistratura. Porque eso le da un mayor control al presidente de la República. Y por eso se llevó ahí, para tener un voto más a favor del presidente. Creo que lo del Ministerio Público también, la independencia del Ministerio Público. Porque si el presidente de la República puede designar a un miembro de su partido, no hay posibilidad de que eso se fortalezca, lo de la independencia. Se ha hecho esta vez por la voluntad del presidente de la República, la voluntad de él, pero no porque la institución se lo establezca. Lo que le va a dar fortaleza a este país, democrática, y también va a permitir que tenga un mayor desarrollo, es precisamente que hayan instituciones sólidas, que es lo que determina el progreso y el desarrollo de un país. Doctor, gracias por haber estado con nosotros. Despedimos a Franklin García Fermín, ministro de Educación Superior, Ciencia y Tecnología, y de esta forma también llegamos al final de esta entrega. Gracias por la sintonía. Nos vemos mañana.